Testigo Uxana Yanaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Hallan armas en casa de Murillo en Tiquipaya y redacción bancaria con Méndez. En el allanamiento del pasado jueves en la casa de Sergio Méndez fueron encontrados papeles de relación bancaria entre la esposa de este y el exministro. Policía emite 19 alertas migratorias en el caso gases lacrimógenos. Aguilera dijo que se registraron problemas para la aprehensión de personas relacionadas con el caso debido a una supuesta retardación de procedimientos de los ministerios de Gobierno y Defensa de la gestión 2020. Iglesia Católica recibe cuestionario de la Fiscalía por el caso Golpe. El ente judicial busca establecer si existieron actas o documentación sobre las reuniones de entendimiento a las que convocó durante noviembre de 2019. Una persona muere en puertas de emergencias del Hospital del Norte de Cochabamba. Presuntamente con COVID-19 murió en puertas del Hospital del Norte. Sin embargo, la jefa de emergencias, Karen García, explicó que el paciente ya llegó sin signos vitales al establecimiento. Hospitales COVID-19 de Sucre comienzan a sentir la escasez de oxígeno. La falta de oxígeno se suma al colapso de camas y unidades de terapia intensiva y a la incertidumbre laboral del personal de primera línea. Bolivia se mantiene alerta ante la presencia del hongo negro en el territorio. Las autoridades en salud indicaron que Bolivia está en alerta por la presencia de la rara infección conocida como hongo negro, que ya está en territorio sudamericano, lo que preocupa al país ya que enfrenta la tercera ola del COVID-19. Reportan nevadas de hasta 10 centímetros en comunidades del sudoeste de Potosí. Los comunarios de la comunidad de Quetena Grande, en el municipio de San Pablo de Lipes de Potosí, informaron que la zona está en emergencia debido a las nevadas que cayeron en las últimas horas. Askaluki panahida kuyakana kama ikutin preguntas niya ni kalwana yati une kampi kut en kasina walas ki une kampi sa programa yati une kun kenchenya mereka stokido como kan kaha mereka nekan su kampi sa kuru nekana su kampi ho chenchea si COVID-19 usoknya kacha unaka saria sina kuno imana mereka nakaru como lagi pas pa mereka sansa uka ne kampi tu kalwani ti une kuya kiptanya uka mereka mau ikutin beka uki chawa kaya katanya ni kuni kamti ni ete kayuka malihama angkaha mereka nekana yati une kapa unya kiptasina. Marzo del 2013 Alemania ang kahamargana kapekinchi ni kaham taphu kampi sa askiniha may nakauna kung kenchenya aka uso tukita marka chigi nega tua kayta ku kampi sam taphu watung kapusini marata alayar wo nakaru bakuna ku kampi chikenchenya ku mata ku suit atas pesino kamata pekinchi nega paha nia am tapharaki. Alemania abrirá la vacunación a los menores de entre 12 y 16 años a partir del 7 de junio. Lo ha anunciado la canciller Angela Merkel, reconociendo que es una cuestión muy sensible.
Pero antes, la Agencia Europea del Medicamento debe aprobar este viernes la vacuna de Pfizer-BioNTech para adolescentes. En Australia, los habitantes de Melbourne se preparan para un confinamiento de emergencia, el cuarto desde el inicio de la pandemia. En principio será de 7 días y afecta a todo el estado de Victoria, es decir, a unos 6,6 millones de habitantes. Los próximos 7 días en Victoria serán complicados y, por supuesto, somos muy conscientes de la angustia y la dificultad que esto impondrá a sus habitantes, ha dicho el primer ministro de Australia, Scott Morrison. Y en Japón, mientras la antorcha olímpica sigue su recorrido con el último relevo en la prefectura de Shiga, el país asiático se prepara para extender el estado de emergencia a gran parte de su territorio. La Unión Europea expresaba su apoyo a los Juegos Olímpicos de Tokio este jueves, explicando que ha aprobado la exportación de más de 100 millones de dosis de vacunas a Japón. Sin embargo, el presidente del Sindicato de Médicos de dicho país ha pedido la cancelación total de los Juegos, advirtiendo de un posible desastre. Las críticas sobre que los Juegos fueron un gran acto de locura pueden acecharnos durante los próximos 100 años. Suecia, por su parte, sigue adelante con su plan para relajar restricciones a partir del 1 de junio, ya que las nuevas infecciones han caído drásticamente en las últimas semanas. El primer ministro sueco ha dicho que el país está comenzando a vislumbrar el principio del fin. Ito unigampi Israel nagipuniani kay sa Grecia ang kahamalgana ha pekinji nagahang reactivo ka COVID-19 tukit ha machaka sertificado digital hayu ka ut yapke kay sa Unión Europea hayu ka daw tawi parhama hayu kamat kamo kan na nakatalo takpa jaka po kawin gampi chikan chihata ni marka chile Carlos no kamata yati yapki. El nuevo certificado COVID ha sido presentado este viernes en Grecia, lo que demuestra que el proyecto toma cuerpo de cara a su implantación en toda la Unión Europea este verano para facilitar los desplazamientos. El sistema incorpora los datos nacionales a una plataforma comunitaria. De esta manera se puede verificar si la persona se ha vacunado, ha superado la COVID o ha dado negativo en un test. Aquí tenemos la aplicación griega, que será utilizada por los agentes fronterizos, explica el ministro de Gobernanza Digital. Se hace así, presionando el escáner QR. Esto no es un QR clásico, es un QR criptográfico que solo se puede leer con la aplicación. Ya se ha leído. Desarrollar la infraestructura digital necesaria es la base para que pueda funcionar este certificado. Grecia, que ha sido uno de sus principales promotores, considera que es un gran ejemplo de cooperación comunitaria. El objetivo no es dividir a los ciudadanos, dice el primer ministro griego. El certificado digital COVID de la UE no es más que una vía rápida para viajar. Facilitará mucho los desplazamientos, en particular durante el verano. Esto es especialmente importante para nuestro país. El presidente del Consejo Europeo ha subrayado que este certificado sirve para sustentar uno de los principios básicos de la Unión Europea que la pandemia puso a prueba. La libre circulación de personas es un gran logro europeo y es realmente importante demostrar, después de esta crisis de la COVID, que somos capaces de volver a garantizar la libre circulación de nuestros ciudadanos. Estoy muy contento de que hayamos conseguido producir este gran acuerdo. Es una prueba tangible de que Europa puede conseguir resultados cuando aúna solidaridad y determinación. Solidaridad porque, en la línea de lo que hicimos con las vacunas, este es un producto paneuropeo. España participará junto a Grecia el próximo 7 de junio en una prueba general del funcionamiento de este certificado digital. Colombia ang kahamalgastin niyo mapaksi po kawai kunati utkawai kana jahwanaka untaptawina hukamping waltawinaka ayu kamad kamo kamargana hawali nyang kachuri kas kung kijasuai wal kamarkachine kada kiu ho yan puro web kasino kamata kan waltawinaka amtap halaki. Dos mundos opuestos tras la misma bandera. Colombia ha cumplido este viernes un mes de protestas antigubernamentales en el que ha sido el mayor estallido social de su historia reciente. Un episodio salpicado de actos de violencia callejera y de casos de abusos y represión policial que ha dejado casi medio centenar de muertos, más de 2.000 heridos y 129 desaparecidos. Semana tras semana, con la pandemia como telón de fondo, marchas multitudinarias han recorrido las calles de las principales ciudades del país
pidiendo primero la retirada de la polémica reforma fiscal impulsada por el gobierno de Iván Duque, que no tardó en ceder en este punto. Le da una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso. Pero las protestas no terminaron ahí. Los manifestantes pidieron después la retirada de la reforma de la salud, que terminó rechazando el Congreso, y finalmente exigieron cambios profundos en un modelo de sociedad que consideran injusto e insolidario. El grito desesperado de una juventud que se siente abandonada a su suerte en medio de una triple crisis sanitaria, económica y educativa resonó con fuerza en toda Colombia. Los reportes de abusos por parte de las fuerzas del orden conmocionaron a la comunidad internacional. Hemos presenciado un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, disparos, uso de munición real, palizas a los manifestantes y detenciones. Aunque cedió en algunos aspectos, el Ejecutivo conservador se mantuvo firme en su actitud frente al movimiento antigubernamental, al que relaciona con la guerrilla y el narcotráfico. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico. Lo cierto es que los actos de vandalismo, los ataques contra comisarías y los bloqueos sistemáticos de carreteras que han agudizado la crisis económica han despertado muchas críticas en algunos sectores de la población. Las conversaciones entre el Comité del Paro Nacional y el gobierno de Iván Duque avanzan muy lentamente. Las protestas callejeras prosiguen, aunque se han suavizado en los últimos días, en los que también ha habido manifestaciones de apoyo a las fuerzas del orden. En medio de tanto dolor, hay quien hace llamamientos a la reconciliación nacional en un país con muchas cuentas sociales pendientes y que aún no se ha recuperado de las profundas heridas abiertas por 6 décadas de guerra civil. Pungambiwa genes kimintu negahan kaha malaganakat tamtasilay kaisa México marcana kuniham tima imara septiembre pasita kalhatawiyana campañas electorales yinchu negah katokil kamalakiwa chahwana kamalakan wal tawnika hunyincha suayana niya pataka paya negah huwanyar puri wabkhane qabtokit khaya katokit sti candidatos markachiri gas kamalakiwa huwanyar puri wabkhakabatwa akan wal tawnika amtasiraki. A Guillermo Valencia le tiembla la voz cuando habla de sus hijas. Candidato a la alcaldía de Morelia, la capital del conflictivo estado mexicano de Michoacán, sobrevivió a un ataque armado el pasado 8 de mayo y teme que los sicarios regresen para terminar el trabajo. Y cuesta trabajo a veces hasta despedirme porque quisiera salir sin despedirme de ellos, de ellas, porque no sé si voy a volver. Tras el ataque, que dejó malheridos a su guardaespaldas y su secretaria, Guillermo Valencia reforzó las medidas de seguridad. Ahora se traslada en coche blindado y utiliza un chaleco antibalas, pero sigue haciendo campaña para las cruciales elecciones que celebrará México el próximo 6 de junio. Las urnas renovarán el Parlamento Nacional, 15 de los 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. El crimen organizado ha sembrado de cadáveres la campaña. 88 políticos han sido asesinados desde que comenzó el proceso electoral el pasado mes de septiembre. 34 eran aspirantes o candidatos. Estos son mecanismos de control y son mecanismos de control funcionales, porque la delincuencia organizada, por fuerte que sea, requiere del Estado para poder operar. Si no está con el Estado, le es imposible operar. Si no está con la comunidad, le es imposible operar. A fuerza de asesinatos, agresiones y amenazas, el crimen organizado intenta redibujar a su conveniencia el panorama político mexicano a nivel local. Además de los 34 aspirantes asesinados, al menos 18 han renunciado durante la carrera electoral. No quieren seguir la suerte de personas como Alma Barragán, que aspiraba a la alcaldía de Moroleón. Falleció el pasado martes tras ser tiroteada durante un acto de campaña. La investigación apunta que podría tratarse de una venganza contra uno de sus hijos supuestamente relacionado con el narco.
El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ito winagambi sa Kipuniani, Comunidad Ciudadana Uxanguiri Pekinchiri, nagaha ang tapkarekiwa petición de informe oral a Paeña, Ministro de Salud Pekinchiri, Uniek Hayu Campisa, ka 2019, Maranja Ut, Yasñepalu Campisa Luras, Ñepano Wasiwania, Yatung ka Paltanu Campis Pusitunca, Yatungani Hospitales, Hacha Colillo Sin Utanaka, Yukamaki Chikamahani, Kaukarus, Kulka Uchasuay Pacha, Kunihama, Kolkanika, Nakasuay, Takpachu Kananya Pau, Seno Kamate, Pekinchiri, Caja Am Tapkareki. Estamos presentando una petición de informe escrito al Ministerio de Salud con respecto al plan Hospitales para Bolivia, que debió haber sido concluido el 2017, que tenía un presupuesto de 1.700 millones de dólares, que tenía que dar inicio a la construcción de 49 hospitales a lo largo del país y que lastimosamente al día de hoy no tenemos ni un solo hospital y el dinero invertido lastimosamente tampoco está. Nosotros le estamos pidiendo una explicación al ministro de Salud que nos diga dónde está el dinero, dónde están los hospitales, porque en un momento de crisis sanitaria hubieran sido necesarios estos hospitales y además hubieran salvado la vida de los bolivianos. 49 hospitales a lo largo del país con 1.700 millones de dólares que no están construidos, que no han podido cumplir y lastimosamente todo ese dinero y esa infraestructura hubiera sido necesario para combatir al COVID y hubiéramos salvado la vida de bolivianos que hoy por hoy están peregrinando por un espacio en los hospitales. 1.700 millones de dólares son el presupuesto, 1.700 millones de dólares que no han sido invertidos de manera responsable, que no sabemos dónde está ese dinero y que lastimosamente hubieran sido realmente útiles para salvar la vida de los bolivianos si es que hubieran sido utilizados de manera responsable. Este es el visado y bueno, estamos a la espera de la respuesta y queremos saber dónde está el dinero, dónde están los hospitales y por qué hoy por hoy no contamos con estos hospitales para salvar la vida de los bolivianos. Ugampi Urigampi Sala de Kipuriani, Akama, Mayuna, Ka Amta Stapatja, Paspa, diputado Juanito Angulo, Pekinchira Kaninchira, Ugampi,
acá hospitales hacha colegio tenecar ni uno la soyana presidente Evo Morales Pampi Pasiri Maranacana ayukamagipana acá ni auto kuyasua y loctas ñapano 2019 marano ayukamarikamawa uyenche única utjansa sino akamatu pajayati aquí. Es falso, tenemos hospitales, en el Alto tenemos el Hospital del Sur, que se ha entregado, que debió haberse entregado en 2019, ha obstaculizado la entregación del gobierno del régimen del facto, se ha construido en Santa Cruz, en Cochabamba, en varios municipios, en varios departamentos, va a seguir construyéndose, es la política de nuestro gobierno, la salud es prioridad, la oposición quiere ocultar con estas peticiones de informe, empañar lo que han cometido los actos de corrupción, su alero político como Yanine Áñez, sus ministros, sus ministros. Por otro lado, ante la falta de capacidad de proponer proyectos constructivos, proyectos productivos para el pueblo boliviano, se dedican con estas informaciones que no vienen a la realidad. En ese aspecto, recordamos también a la oposición, el 2019 o 2018, el gobierno aprobó la ley, la construcción de 67 hospitales al margen de los 49 hospitales para que se puedan mejorar las cajas, en las diferentes cajas. Tenían que haberse construido hospitales de segundo, de tercer nivel, pero no le permitieron. Ellos actúan de doble moral. Cuando el gobierno quiere implementar proyectos en temas de salud, se oponen, ¿no? Entonces ahora están acudiendo con mentiras. Se han construido hospitales de tercer nivel y vamos a seguir construyendo. Y que le vayan a preguntar a la señora Áñez, porque algunos que faltaban tenían que entregarse en 2020, a marzo, abril, a mucho tardar hasta el mayo del año pasado. Entonces que vayan a preguntar, que manden su petición de informe a la señora Áñez, a los ministros que han acompañado, para que le informen qué ha pasado con los que no se han entregado, por qué han obstaculizado, por qué han suspendido, por qué han perjudicado la conclusión de los hospitales. Hukampi urigampi selani kibuniani maestro kita magisterio kusangiri disi nakahani munapkiti hukampi kan walta unik utkanya pitakayu tanakana paltan ukambisa coronavirus nukama chenche tapat kan walta unika uthiri hamani uthit jak pachis kia kaunika hitakayu tanakana ukamaki palha hukambi wa kahanas kukchunika sariatas pandena kiwa askri hama chitakaunika pachikenji hamaki tsinwa akamatu paneka hapakinjiri nakaru mayip haraki. Mire, en ese tema nosotros desde que se posesionó este gobierno democrático y el nuevo ministro de Educación hemos pedido al gobierno que para el inicio de clases de la gestión 2021 puedan equipar con todos los insumos de bioseguridad en todas las unidades educativas del país. Pero no lo hicieron. Ahí nosotros vemos una total falta de responsabilidad para con la vida del pueblo boliviano. Hasta este momento tampoco vamos a decir que es el 100% de los gobiernos municipales. Hay gobiernos municipales haciendo los esfuerzos necesarios, han equipado también, pero el dinero ha salido para todo esto de los bolsillos de las madres, padres de familia, consejos educativos, maestras y maestros. Ha seguido saliendo el dinero de estos espacios cuando el artículo 77 de la Constitución Política del Estado dice que el gobierno es el que debe financiar todos estos aspectos y especialmente en estas épocas de una emergencia sanitaria, el que estamos viviendo estos últimos días. Nos hemos enterado que hay una serie de cepas que han entrado al país y el último que hemos escuchado, una variante que llega desde India y que viene con una especie de amenaza terrible. Estarían generando hongos negros y que esto es muy letal. Por lo tanto, pedimos a las autoridades de salud, del Ministerio de Salud, prever, especialmente el Ministerio de Educación, hemos pedido que en todo el país, porque el Magisterio Rural Boliviano ha estado pasando de la manera presencial en la gran mayoría de las unidades educativas del país y semipresencial en unidades concentradas. Hemos mandado una nota al señor Ministro de Educación para que pueda sacar un instructivo nacional y todas las unidades podamos pasar a la modalidad a distancia. Asimismo, hemos pedido que no debe ser obligatorio el uso de las plataformas del Ministerio de Educación, porque tiene que entender el ministro, los viceministros, el viceministro Bartolomé, que en algunas provincias
el tema de la señal, la conectividad es tremendamente imposible, por lo tanto el querer obligar es querer implantar una dictadura y eso no lo vamos a permitir. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugampi yati urigampi saranda kipunian ugampi sa chuki umarkan alcalde Arias merkibria hakanin chereki wa kunhamte utas ki machakam tauri paspa pekin china kin chikata ka hagunga chesti ugampi sa covid-19 usu hanuk ampi markachine kan yang kachanya pataki am tasiwas kini hama kachine kan yang tanya chuki umarkan ko markal tupata markansa aski ukichu ne kampi ko matago akaus taknisto wakas sino kama tupahakanin chereki. ¿Qué es lo que busca básicamente los acuerdos? Primero, garantizar la vacunación, ampliar los espacios de vacunación, acceder a más puestos de vacunación y por supuesto también contar con más dosis. El Departamento de La Paz significa el 25% del peso poblacional del país y creemos nosotros que deberíamos tener la misma cantidad de vacunas para poder vacunar lo más pronto posible a la gente, a los paceños. Hasta ahora, por los datos que tenemos del CEDES, en La Paz de 3 millones de habitantes apenas se han vacunado entre primera y segunda dosis 350.000 personas, lo cual es realmente un porcentaje muy, pero muy bajo, ¿no? Inaugurando el primer centro de oxigenoterapia de 15 que vamos a tener en el municipio de La Paz, lo mismo se va a hacer en el municipio del Alto y después se va a hacer también en otros municipios donde corresponda, como Caranavi, Achacachi y todo aquello. Pero el modelo paceño de los centros de oxigenoterapia se va a replicar. Y también nosotros ya hemos puesto en funcionamiento desde el día miércoles lo que se llama la ruta de la vida, 2 ambulancias que recorren las zonas de mayor incidencia del COVID y que prestan primeros auxilios.
También hemos acordado en estas labores preventivas pedirle al gobierno que prevea personal, porque toda la implementación ya está dada, pero sí que se prevea personal, es decir, médicos, paramédicos, especialistas, enfermeras, para ampliar las salas UTIs y las salas de atención a COVID en el Hospital del Sur, donde hay una capacidad instalada. Estamos prohibiendo eventos sociales, eventos públicos, ¿no?, en locales con o sin consumo de alcohol. La clave es que queremos evitar concentraciones de personas. ¿Y por qué prohibimos el alcohol? Porque lo que pasa es que cuando uno ya está montadito de tragos, empieza a ser el famoso de mi copita, y todos terminan tomando de la misma copa y todos terminan contagiados. Entonces, una semana de restricciones que empiezan el día lunes 31 y analizaremos el día lunes 7 estas restricciones que buscan, ante todo, generar conciencia con la gente. Akama skem tu udah gut eskipan kampis komunitas dalam sehingga kah zaman jauh kau pais baju kau makan kiri pakai cuci nakaru. Walau skiu akama skem kau nak seriusnya apakah hendak tani umar kecil nakaru kemana kau akau satu kisah kau ni kau terkis tujuan kelan jap kalau gimana stok tani ukis kiti karena skiu kicau ni gut esnya bahwa kampi ya kah gobierno central sehingga katu kemana ya katu kenekat sesino kemana mai pergi. Primero decir que ya era hora de que haya una coordinación. El gobierno central lastimosamente ha actuado de manera saboteadora con respecto a las medidas de contención y ahora tenemos que sufrir el colapso de las UTIs, una crisis sanitaria que no nos queda más que tomar medidas fuertes y medidas heroicas. Una cuarentena rígida ciertamente es una medida extrema, pero en un momento donde la salud de los bolivianos está prácticamente pendiente de un hilo porque el gobierno no ha hecho absolutamente nada, pues tendremos que nosotros preservar nuestra propia vida y acatar estas medidas, tratar más bien de coadyuvar a que las medidas se cumplan para evitar un mayor contagio y evitar, por supuesto, la pérdida de más vidas bolivianas. Y ahora tenemos que sufrir el colapso de las UTIs, una crisis sanitaria que no nos queda más que tomar medidas fuertes y medidas heroicas. Una cuarentena rígida ciertamente es una medida extrema, pero en un momento donde la salud de los bolivianos está prácticamente pendiente de un hilo porque el gobierno no ha hecho absolutamente nada, pues tendremos que nosotros preservar nuestra propia vida y acatar estas medidas. Campi Mayu negah ungia si markasi nak toke tu campi se Confederación de Maestros Rurales usagi negah mai priwa markil pe nakaru kemar pas pa gobierno usagi nakaru sa mapita ka vacunación ka kung kenchesnya patak pacha ya tichiri nakatak campi sa ka mapita wang kechesnya pa na wichi kamaha ya kepto kona garo pu kita nereki ya kepe tichiri negah sa ka vakun ka tokap ki tu kamat kamahan wal tau negah udhas pa ya te kayuta nakana ya te kriwa wana campi sa sinwa kamat tu panegah mai paraki. Bien, como conocen ustedes, la prensa nacional, el día domingo en la noche hemos cerrado un acuerdo con el ministro de Salud y a partir del día lunes 24 se ha iniciado una vacunación masiva sin tomar en cuenta la edad a todo el magisterio nacional en su conjunto, incluidos los compañeros del sector urbano. Y esto es importante y el día lunes hemos inaugurado con el ministro de Salud, ministro de Educación, en la ciudad de Sucre, en el Coliseo Villa Bolivariana, y ahí hemos visto una buena cantidad de maestros ya en el Coliseo propiamente, con el distanciamiento social y el resto de los compañeros haciendo fila. Y en los 9 departamentos, en ese sentido pedimos al Magisterio Nacional en su conjunto asistir a los centros públicos de vacunación masiva y en todos los policlínicos de la Caja Nacional de Salud, en todo el territorio nacional. Vamos a pedir reportes cómo están esta vacunación en los diferentes departamentos también, para que conozcamos si este compromiso con el ministro de Salud, con el ministro de Educación va adelante o es que tiene ciertas dificultades. En el día de hoy vamos a recibir el reporte correspondiente. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ini una campis seranda que Bonillani con Hamda con una gano campis Kaisa Estados Unidos en caja marcana ex ministro Arturo Murillo para Catunta Guayapjana para Payopsangue negaja Catoquetja me estudió me casanque de plataforma ciudadana 21 F Uxangue negaja y Poas que nigama y una con yasñapa zapacatañan cachiri mercachiri que tiene cati corrupción toqueno campesino alta una campi chicancho apjana marca saurian cachino panegasta caniwa tiapata y hasta taña pasino panegama y país toquetja mai para que campesa ex presidente Morales Suparo y hasta una campi chicanche apjana pa ukamata pachajano alta una canstaña pataki. A ver, la corrupción tiene que ser castigada, venga de donde venga. Yo creo que se debería dejar a las investigaciones que, ojo, las ha empezado el gobierno americano y no como debería ser la fiscalía. Y esto tiene que llegar a un fin que el que ha hecho corrupción tiene que entrar a la cárcel. Nosotros como activistas le pedimos al gobierno que no mezcle el tema corrupción con el tema fraude. El tema fraude es muy distinto y lo que quiere llevar el masismo es que este tema de corrupción desaparezca con el tema que ellos quieren imponer el golpe de Estado y el tema fraude. Nosotros vamos a insistir de que en Bolivia ha habido un fraude y obviamente, lastimosamente el BOAS se equivocó y lastimosamente lo que ha hecho es opacar los 21 días que la población ha salido a la calle. Lastimosamente, cuando uno está en gestión de gobierno, tiene que tener mucho cuidado con los documentos que uno firma. Si ella ha firmado algún decreto para la compra, las investigaciones tienen que decir quién ha hecho el tema de corrupción y tiene que caer quien caiga. Eso es muy difícil defender cuando hay una investigación en curso. Hay que dejar que la investigación llegue a su fin. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es de que el masismo salga claramente a decir que todos en la oposición hemos hecho actos de corrupción o todo el gobierno de transición ha hecho actos de corrupción. Que no se olviden que ha habido 14 años
14 años de un gobierno que ha sido el más corrupto de la historia de Bolivia. La justicia no ha sacado nada al respecto. Nosotros le pedimos a los diputados de oposición que activen también esos 14 años que hay pruebas, hay documentos en varios actos de corrupción. Y el gobierno no puede estar callado y decir que solo ha habido corrupción en un gobierno de transición, cuando en 14 años de Evo Morales ha habido una gran corrupción en el país. Gambi Gambi Sarandiki Buniani, Fabril, Smakachini, que hasta se pareció campista estado de emergencia, toquino para negar a Parequiwa, Utko y Usu tanta chaunegaja, ministro de Justicia Kamachanagarim, Pinche Kamahani, o Ut Aske Ukichaunegas, Jobra Chapayas, Kamachanegas, Nanakata, que comat Kamahani, Uthiti Chapay, Yakaunicas, Gobierno que te yucamat Kamawa, Utiru Negaru Campia, Ukichaunicas Kunkanchetas, que se no pone gas Kamata y atea por aquí. Bueno, hacer conocer a los medios de comunicación que el día martes hemos tenido un ampliado nacional como sector Fabril para analizar y para discutir y para informar qué avances ha habido al respecto del tema de la justicia y otros temas que habíamos planteado anteriormente, ¿no? Lo cual hemos visto que no hemos tenido resultados. Quiero que sepa la opinión pública, nosotros habíamos pedido una reunión, nos hemos reunido a la cabeza del ministro de Justicia, ministro de Trabajo, juntamente con los con las autoridades del órgano judicial, hablamos del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Fiscal General, el 29 de abril. Han habido compromisos, ya hemos hecho notar qué fallas ha habido en la justicia, qué es lo que está pasando en la justicia, pero que hasta hoy día no hay resultados favorables. Ya siguen sacando sentencias constitucionales en contra de los trabajadores, como este último, lo que ha pasado el 18 de mayo, día del Fabril, saliendo una sentencia constitucional 420 en contra de los trabajadores. Y por eso la impotencia, la molestia, los compañeros han decidido viajar a la ciudad de Sucre a hacer conocer nuestra molestia. Y lo que vaya a pasar allá, nosotros no somos responsables, porque nosotros en su momento hemos mandado notas, tras notas, reuniones tras reuniones, pero que hasta hoy día no hemos escuchado. Y la decisión de los compañeros fabriles a nivel nacional, conjuntamente con la Central Obrera Boliviana y los mineros y otros sectores, nos vamos a trasladar para hacernos escuchar. Vuelvo a decir, no somos responsables de lo que vaya a pasar allá, porque ya este señor Petronilo Flores, magistrado, y la señora Karen Gallardo han fallado esa una sentencia constitucional 420/20. Ugambi tu Gambi Sarandiki Buniani, Kuniham Tekuru Kanu Campisa, Alexis Suteni, Francés Bercacheria, que Anga Marcata Coyasui Macasincatas, Pascunaiman, las campañas, como Naptebuna Gambi, Ucampi, Yakawakichuna Kunkanchaya, Katokitu Campisa, que tiene que Paspa, Movimiento Social Bloquina y la Kabula Kachayam, Poneca, Juanito Conicatsa Paragiwa, Aniwas Kidihama, Kuninchuna Casa de Askitupa, Munchispa, Yapinchawine Kanamakipan, Seno Kamata, Skachawine Campi, Chicanchia para aquí. Saludarles, ¿no? Un saludo revolucionario a cada uno de ustedes, a diferentes medios de comunicación. Bueno, ¿no? En los últimos días de la semana pasada hemos hecho conocer que nosotros como jóvenes del Departamento de La Paz no estamos de acuerdo con el señor francés que viene a nuestro país a ordenar que nosotros limpiemos, ¿no? Nosotros como jóvenes del Departamento de La Paz, esta limpieza la hemos realizado desde el año 2017, ¿no? En coordinación con esos alcaldes municipales. Por lo cual, hermanos de la prensa, en los últimos días ha generado polémica, ¿no? Mi pronunciamiento, y yo como joven representante de las 20 provincias del Departamento de La Paz, les invito el día lunes al municipio de Sicacica, juntamente con el alcalde Edwin Callicea, estamos realizando las limpiezas, ¿no? A mí no me gusta hacer show como el francés, no me gusta publicarme que yo estoy haciendo esto. Nosotros hacemos en estos municipios secretamente, porque sabemos que el medio ambiente es bien importante, el recojo de basura es bien importante, ¿no? Esto nosotros como jóvenes del Departamento de La Paz trabajamos en coordinación con los alcaldes municipales. Reitero, hermanos de la prensa, ustedes personalmente vengan el día lunes, van a ver cómo nosotros como jóvenes limpiamos nuestros municipios, porque es importante el medio ambiente, hermanos de la prensa. Bueno, nosotros, mi cargo de mí es orgánico, es pasajero. Este cargo de nosotros de la organización llevamos rotativo, ¿no? Mi cargo vence en el 2022.
otro hermano ya va a entrar en vez de mí. No, yo no busco ningún puesto, ningún cargo. Yo soy orgánico, no puedo ejercer ninguna función pública, ¿no? Entonces, en los últimos días, las críticas que han generado, quiero decir a esos hermanos, ellos más bien que aprendan a limpiar sus municipios, que aprendan a limpiar sus comunidades, porque la basura de las provincias vienen de la ciudad. Ustedes muy bien saben, vean la carretera La Paz-Oruro, carretera Desaguadero, carretera Copacabana, lleno de basura. ¿De dónde viene? De la ciudad de La Paz. Entonces yo pido a la población que reflexionemos y cuidemos el medio ambiente, hermanos de la prensa. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera DH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gampi yati wuni gampi sadan kasina chachika senyani kuni hamti ataka yuko malikama wa sapalo nusuruh makiparekta na sara wuni kasambi yaqib bajasti kuni hamdi uthi turismo nyenjawi kuni kampisa yuko malikama ma ikuti pekalwana ka wakichawa la kanjeya ne askini kama yawasala maqawuni kasa hachenjesina. Hallan armas en casa de Murillo en Tiquipaya y redacción bancaria con Méndez. En el allanamiento del pasado jueves en la casa de Sergio Méndez fueron encontrados papeles de relación bancaria entre la esposa de este y el exministro. Policía emite 19 alertas migratorias en el caso gases lacrimógenos. Aguilera dijo que se registraron problemas para la aprehensión de personas relacionadas con el caso debido a una supuesta retardación de procedimientos de los ministerios de Gobierno y Defensa de la gestión 2020.
Iglesia Católica recibe cuestionario de la Fiscalía por el caso Golpe. El ente judicial busca establecer si existieron actas o documentación sobre las reuniones de entendimiento a las que convocó durante noviembre de 2019. Una persona muere en puertas de emergencias del Hospital del Norte de Cochabamba. Presuntamente con COVID-19 murió en puertas del Hospital del Norte. Sin embargo, la jefa de emergencias, Karen García, explicó que el paciente ya llegó sin signos vitales al establecimiento. Hospitales COVID-19 de Sucre comienzan a sentir la escasez de oxígeno. La falta de oxígeno se suma al colapso de camas y unidades de terapia intensiva y a la incertidumbre laboral del personal de primera línea. Bolivia se mantiene alerta ante la presencia del hongo negro en el territorio. Las autoridades en salud indicaron que Bolivia está en alerta por la presencia de la rara infección conocida como hongo negro, que ya está en territorio sudamericano, lo que preocupa al país ya que enfrenta la tercera ola del COVID-19. Reportan nevadas de hasta 10 centímetros en comunidades del sudoeste de Potosí. Los comunarios de la comunidad de Quetena Grande, en el municipio de San Pablo de Lipes de Potosí, informaron que la zona está en emergencia debido a las nevadas que cayeron en las últimas horas. Internet tigo uxana y anaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uxankiri nakana y anaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.